Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Salud Positiva en su tercera temporada. Esta vez venimos más recargados, por supuesto, con los mejores especialistas que nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones en salud. Siempre las historias, los testimonios y aquellos temas importantes que nos van a ayudar a mejorar nuestra salud emocional. Siempre estamos listos para poder llevarle a usted lo que mejor sabemos hacer, una nueva forma en comunicar salud. Soy Francisco Torres y pasemos entonces a nuestra primera sección, la consulta médica de hoy. Así es, efectivamente hablar de la próstata es un tabú. Mire, nosotros los hombres nos sentimos privilegiados porque hay algunas cosas que nuestra anatomía no nos permite. Pero también, por supuesto, por otro lado tenemos a nuestro enemigo. El enemigo de todos los hombres es la próstata. Doctora, encantado, gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mucho gusto, es un placer. ¿Será que es cierto que la próstata es un problema para nosotros los hombres, doctor? Sí, en realidad sí es un problema porque puede provocar, enfermedades que a la larga pueden llevar a una cirugía o puede llevar a cáncer o otro tipo de problemas. Ahora, es un órgano tan pequeño, es un órgano que es muy pequeño, pero hablamos tanto y escuchamos tanto hablar de la próstata que realmente primero, para ir calentando, me gustaría que me dijera qué es la próstata, cuáles son sus funciones. La próstata es un órgano, les vamos a enseñar esta aquí. Es un órgano que se encuentra, esta es la vejiga, se encuentra debajo de la vejiga y a través de la próstata pasa la uretra. Después de eso se continúa con el pene, que es todo lo que se encuentra aquí. Entonces, ¿qué tamaño tiene la próstata? La próstata mide 20 gramos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es el tamaño de una nuez, es súper pequeñita. Entonces, cuando ya la próstata empieza a hacer enfermedades, significa que o se está agrandando o está produciendo otro tipo de enfermedades. Entonces, ¿cuáles son las funciones que hace la próstata? Generalmente la próstata produce sustancias que vienen y forman parte del líquido seminal. Entonces, cada vez que el hombre eyacula, aparte de llevar semen que lo pasa recogiendo por los testículos, las vesículas seminales, que es otro órgano que está detrás de la próstata, viene, recoge el líquido de allí y ahí pasa recogiendo el líquido prostático. Entonces es parte del líquido seminal, esa es la función de ella. La función principal entonces de la próstata será que ayuda a la elaboración del líquido del semen, ¿sí? Sí, del líquido del semen. Ok, ahora, ¿hay otra función? No. Esa es la función más importante. ¿Y qué problema da? Porque realmente es un órgano que, ahora bien, si a mí me lo quitan, yo no tengo ningún problema con mi semen, ¿o sí? Cuando usted se la quitan, lo que produce es que hay menos cantidad de semen de lo que usted va a llegar a producir. Entonces, generalmente el hombre cuando eyacula de 3 a 4 ml. Cuando a usted le quitan la próstata o no eyacula, o puede eyacular 2 ml o mucho menos de eso. Pero yo creo que me estoy adelantando a decir cuando me la quiten. Antes de eso hay mucho, ¿verdad?, que hablar, doctora, por supuesto. Ahora bien, ¿cuáles son las enfermedades más importantes que tienen que ver con la próstata? Son dos enfermedades más importantes. Uno es el cáncer de próstata y el otro puede ser la hiperplasia prostática benigna. Las dos son bien diferentes porque una da síntomas y la otra puede ser que no. Hay otro tipo de enfermedades que puede tener la próstata que también es necesario saberlas porque, por ejemplo, una prostatitis, que es una infección que generalmente es una infección de vías urinarias un poco más complicada. Entonces, es necesario saberla para saber hacer la diferencia entre las otras dos que son más importantes. Exactamente. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos y que a nuestros amigos televidentes les quede bien claro cuáles son las enfermedades? Y comencemos quizás con la más leve, que sería una prostatitis. ¿Sí? Una prostatitis es una infección que usted adquirió. Por ejemplo, le pudo haber dado una infección de vías urinarias. Generalmente a los hombres no les da muchos síntomas. O sea, las mujeres consultan más porque les da orinadera a cada rato, que eso se llama poliacuria. Siente irritación o ardor al orinar, generalmente al hombre no le da eso. Entonces, como al hombre no le da eso, viene y no consulta. Al no consultar, la próstata puede llegar y adquirir también este tipo de infección. Entonces, ¿cómo se manifiesta una prostatitis? Dolor al eyacular, cambios en la coloración del semen. El semen es blanco.
Entonces, o claro. Entonces, si el semen cambió o sale con sangre o el semen sale amarillo, entonces cuando esto sucede, entonces ya probablemente ya hay una prostatitis. ¿Por qué es importante saberlo? La prostatitis se diagnostica con un cultivo de semen, de semen, no de orina, porque el cultivo de orina puede salir negativo. El paciente tiene síntomas y cuando tiene síntomas, entonces es necesario hacer un cultivo de semen. Ok, perfecto. Ahora, entonces viene y se diagnostica por un cultivo de semen. ¿Hay un tratamiento para ella? Sí. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si usted tiene una infección de vías urinarias, las vías urinarias generalmente las leves, las vamos a tratar con unos 5 o 7 días de tratamiento. En cambio, una prostatitis no. La prostatitis generalmente las venimos y las tratamos con 1 mes de tratamiento. Entonces, esa es la diferencia. Perfecto. Y por eso es importante saberlo. Ok, si a mí una prostatitis no me la cuidé, no me la traté a tiempo, ¿y los síntomas más importantes de la prostatitis serían? Los síntomas más importantes es dolor a eyacular, dolor en el periné. El dolor en el periné, el área del periné es el área que está debajo del escroto, entre el ano y el escroto. Ese es el área que duele. Dolor pélvico también, o a veces no puede tener síntomas, el único síntoma que tiene es cambio de coloración del semen. ¿Y esto me puede provocar algo si no me la trato a tiempo? Claro, porque si usted tiene una infección en la próstata, significa que la próstata está llena de pus. Entonces, eso es lo importante. Perfecto. ¿Y este problema se me puede desencadenar en alguna otra dificultad? Sí, se puede desencadenar en que la próstata, o sea, si está llena de pus se va a inflamar muchísimo más. A la larga el paciente puede tener una retención aguda de orina. ¿Qué significa esto? Que deja de orinar y es necesario colocarle sonda. Después entonces de este problema, ¿puedo pasar a una hipertrofia? No, la hiperplasia, perdón. Sí. La hiperplasia prostática benigna es una enfermedad aparte. Es una enfermedad que en sí previene de la próstata, pero es diferente en cuanto a la prostatitis. La hiperplasia es el crecimiento desmedido de la próstata. Entonces la próstata ¿crece más? Crece más. Crece mucho más. Crece mucho más. Y el crecimiento entonces me ocasiona ciertos problemas, ¿sí? Sí, el crecimiento de la próstata, como dijimos anteriormente, la próstata pesa 20 gramos. Entonces, generalmente en una hiperplasia prostática la próstata puede llegar a pesar 100, 180 gramos hasta 200 gramos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Claro. Son 10 veces más de lo que debería pesar. Esta inflamación de la próstata, doctora, me ocasiona ciertos síntomas que son bien importantes que nuestros pacientes los conozcan porque definitivamente puede desencadenarse un cáncer, ¿sí? Sí, pero el cáncer es un poquito es más aparte que la hiperplasia prostática. Hablemos pueden ir entonces juntas, pero no. De la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Los síntomas que provoca la hiperplasia prostática benigna son nicturia, que eso significa que orina más de 3 veces en la noche, que el paciente le cuesta empezar a orinar, esto se llama excitancia. Cuando un hombre va al baño, se tarda más de 6 veces, más de 6 segundos en iniciar la micción, eso se llama excitancia, entonces eso ya es malo. Hagámoslo los salvadores, yo me voy a disculpar, usted está acostumbrado a esto, es decir, si me tardo más de 6 segundos en que el chorro aparezca, estoy con un problema. Ese ya es un problema prostático, probablemente, porque también puede acompañarse de otras cosas. También cuando el chorro de orina es grueso. Entonces, si usted ve que el calibre del chorro de la orina disminuye, también ese es como un síntoma de alarma. Otra cosa, que quede goteando después de orinar o cuando usted va al baño, viene el chorro de orina, se corta y usted tiene que hacer un poquito de esfuerzo más para orinar, eso se llama intermitencia, de que el chorro se le corte y hacer otra vez el esfuerzo para orinar, entonces también es un síntoma prostático, que le dé ardor al orinar y sangre en la orina. Esos son los síntomas más importantes. Ahora bien, doctora, es muy común que en un viaje muchas veces empiecen a aparecer los síntomas cuando, por ejemplo, tengo que hacer un viaje, qué sé yo, de aquí a Sonsonate, mi ciudad natal, por supuesto, la más bonita de El Salvador, oye. O a Santana, lo que usted diga. Pero entonces, en ese viaje, en el tráfico, ¿cómo está? Me desespero por orinar, no logro llegar y tengo ese problema serio. ¿Algo puede estar pasando mal? Sí, pero es que también es importante, o sea, a veces nosotros nos aguantamos un poco las ganas de ir a orinar y eso no es como muy saludable para todos. Porque cuando usted se aguanta las ganas de ir a orinar, la vejiga tiene cierta presión y tiene cierta cantidad de líquidos que puede tener. Generalmente anda en 500 ml, la mitad de un litro, en
en una mujer a 700 ml en un hombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando usted se aguanta las ganas de ir a orinar, la vejiga se sobredistiende. Correcto. Y al sobredistenderse la irrita. Y cuando usted va al baño, no sé si les ha pasado que usted se durmió, no se dio cuenta que tenía ganas de ir al baño. Cuando usted se levanta a ir al baño en la mañana, orina, pero al ratito usted ya tiene ganas de volver a ir al baño. Correcto. ¿Qué significa eso? Que la vejiga no se pudo contraer por el mismo hecho que tuvo una sobredistensión. Correcto. Y la irritó. Entonces, correcto, eso puede pasar también. Correcto. Doctora, qué importante, hemos hablado de la hiperplasia prostática benigna, así como también de la prostatitis. Pero más adelante, por favor, tengo que hacer un corte. Vamos a hablar acerca del cáncer de próstata, un mal importante para usted, para mí, para todos los hombres. ¿Le parece? Sí. Permítanos un momento, regresamos enseguida. Por la idea de la forma en cómo lo hacen, aunque entiendo que hay muchos adelantos en salud que ya no se hace como la forma tradicional, ¿verdad? Pero creo que es sobre todo por eso. Es machismo, ¿verdad? Como anteriormente se hacía, o creo, no sé si aún así se hace, el doctor le mete el dedo en el recto a uno, entonces esa es como la razón por la cual los hombres, pero después de 40 años deberíamos de hacerlo. Creo que hay una prueba sanguínea, o sea, se puede hacer por la sangre, la misma prueba de próstata. Entonces yo creo que ese es el miedo más que todo por el mito, ¿verdad?, que se ha creado acerca de la prueba. Tenemos el miedo a hacernos eso por el tipo de cultura que se nos ha inculcado, ¿verdad? Y la verdad es que tenemos una cultura un tanto machista, y el hecho de que cómo se realiza el examen físicamente, ¿verdad?, con el dedo, el doctor, a la persona, rectalmente, eso pues la verdad el mismo machismo de uno dice, no, ¿cómo me voy a hacer eso? Porque hay unos que dicen que se lo hacen por medio de sangre y otros que le hacen por medio de que le meten el dedo en el ano, no sé. Gracias por continuar en su programa Salud Positiva. Recuerde que este es el momento para que nos haga llegar sus comentarios, sus sugerencias. Por favor, utilice nuestras redes sociales, están a su disposición. También está apareciendo, por supuesto, en pantalla mi cuenta personal de Twitter. Mándeme sus temas, mándeme las preguntas que quiere que les hagamos a sus médicos. Estamos para servirle. También búsquenos en YouTube porque ahí están todos nuestros programas. Pero hoy estamos platicando acerca de la próstata, ese mal que acecha a todos los hombres. Y que en un momento determinado, doctora, tenemos que llegar. Sí. Tenemos que llegar a aparecer, ¿sí? ¿Es así? Tiene que saber examinarse o a qué edad es la adecuada para ir a consultar al médico. Ya vamos a hablar de eso porque, sin embargo, quisiera que recapitulara cuáles son los síntomas más importantes de la hiperplasia prostática benigna. Los síntomas más importantes son orinar mucho en la noche, o sea, más de 3 veces en la noche ya no es adecuado. Que le agarre, que el chorro de orina sea más delgado, que se tarde más de 6 segundos en iniciar la micción, que quede goteando después de orinar, que le dé ardor al orinar. Eso es importante para acudir a la consulta, ¿verdad? Sí, eso es importante. Y qué bueno, mire usted, dígame si no. Dígame si no es bueno, doctora, que tengamos médicos, urólogos, que sean mujeres. Nos va a sentir mejor si en algún momento nosotros como hombres tenemos ese tabú, porque sí existe, ¿verdad? Sí, no, bastante. Me decía en cámara que sí que existe. No, sí ¿verdad? existe. Es importantísimo. Los hombres, por supuesto, ¿verdad? Ya vio usted lo que aparecía, por supuesto, en nuestro sondeo, y la mayoría de personas precisamente tardan mucho en consultar, porque hay un tabú. ¿Es cierto? Lo que pasa es de que es cosa cultural. Generalmente los hombres son los que consultan menos, y la mayoría de enfermedades, cuando se les descubre a los hombres es porque están un poquito más avanzadas, pero es por ese mismo hecho, que culturalmente no nos han enseñado que tenemos que prevenir. Qué importante eso, porque previniendo el cáncer de próstata es lo más importante. ¿El cáncer de próstata, doctora, no tiene nada que ver con la hiperplasia prostática benigna? No, son dos enfermedades diferentes. O sea, pueden estar juntas, pero no significa que tener hiperplasia lo lleve a usted a cáncer. Ahora, ¿qué me lleva entonces a tener cáncer de próstata?
El cáncer de próstata es una entidad que es bastante frecuente, generalmente ahorita ya es la primera causa de muerte a nivel de los hombres a nivel mundial, pero tiene mucho que ver tres factores importantes. Los tres factores importantes es la raza, la etnia. Okay. Generalmente se da más que todo en norteamericanos, en los europeos y en los asiáticos, pero eso no quiere decir que nos va a dar a los latinos. Perfecto. Porque sí se da más frecuente. El problema es de que generalmente los latinos no consultamos. Estas tres razas sí tienen esa educación de saber ir donde el médico y Perfecto. Chequearse, porque generalmente en nuestros países latinoamericanos, como casi no consultamos, cuando ya se descubre ya está bastante avanzado y ya no se puede hacer nada. Perfecto. Ese es uno. Perfecto. Entonces la raza o la etnia. Otro es entre más años, o sea, la edad avanzada. Entonces también en estos países, o sea, la tasa de vida de la edad avanzada es bastante alta. Entonces por eso se descubre más. Y otro factor importante es el hereditario. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un familiar de primer grado que tuvo cáncer de próstata, usted tiene el doble de probabilidades, o sea, si su papá o su abuelo tuvo cáncer de próstata, tengo el doble de probabilidades de que a mí me dé cáncer. Si usted tiene 2 familiares o 3 familiares que tuvieron cáncer de próstata, esa probabilidad es muchísimo mayor y puede llegar entre 5 a 11 veces más probabilidades de que usted le dé. ¿Y qué son los síntomas? ¿Cómo inicia el cáncer de próstata? ¿Cómo inicia? Ese es el problema, que no da muchos síntomas. Quiere decir entonces que la enfermedad se instala, es silenciosa, los síntomas no los sentimos, y lo más importante entonces es acudir donde ustedes. ¿A qué edad tengo que hacerlo? Si usted tiene antecedentes de familia de cáncer de próstata, a los 40 años en adelante es obligatorio. Uno, hacerse el PSA, ir donde el urólogo y que se le haga el tacto rectal. O sea, toda la gente que tiene antecedentes de familia con cáncer de próstata, eso es lo más importante. Tacto rectal y PSA. El PSA es importante, pero ustedes nunca solo se quedan con el PSA, sino que también con el tacto rectal. ¿Es importantísimo para ustedes el tacto rectal? ¿No hay otra forma de eliminar? No hay otra forma. ¿Por qué? Porque sí se ha descubierto que pacientes con el PSA es el antígeno prostático, correcto, que es la sustancia que nos ayuda a determinar si hay o no hay sospecha. El PSA se puede elevar en caso de prostatitis, o el PSA se puede elevar si la persona vino, se hizo el examen y un día antes o 2 días antes tuvo relaciones sexuales. Okay. Entonces, eso me lo altera. Okay, ese es uno. Entonces, también hay pacientes que los PSA pueden estar normales, por ejemplo, un PSA. Tuve un paciente de un PSA de 3 que al tacto rectal se le sentía sospechoso de cáncer. Se le hizo la biopsia y el PSA. PSA, lo normal, ¿sí? Es de 0 a 4. ¿Abajo de 4 o arriba tengo problemas? Arriba de 4. Ok, perfecto. Ahora, sin embargo, lo más importante siempre es entonces el examen rectal. Los dos. Los dos. Tiene que ser ambos. Ahora, ¿es incómodo el examen rectal realmente? Pues considero que sí, porque obviamente es un tema que a nosotros los hombres no nos gusta tocar. Sí es incómodo, pero o sea, solo dura como 6 segundos, no es mucho el tiempo que dura del examen. Y qué bueno que están ustedes, ¿sí? Hay otra forma que es hacerle un ultrasonido, pero o sea, yo le explico al paciente, es igual porque el ultrasonido le meten aparato por el ano, entonces a la larga, o sea, es molesto porque le meten un aparato más grande. Si se puede solucionar con 6 segundos, con un simple tacto rectal. ¿Qué es lo que ustedes tocan? ¿Qué es lo que necesitan sentir entonces para determinar hay un problema serio de próstata? Lo que pasa es que detrás de la próstata está el recto. Aquí podemos ver, aquí les vamos a explicar. Si podemos ver esto que está aquí, vamos a ver. Esto es el recto. Esto que podemos ver aquí es el recto. Entonces, cuando hacemos el tacto, esta es una próstata inflamada. Si vemos, es amarillita y tiene nódulos. Entonces, cuando hacemos el tacto rectal, metemos el dedo a través de esto y lo que hacemos es tocar esta área de aquí. Entonces, esa es la forma de determinar. Ahí uno puede tocar el tamaño, la consistencia, y cuando es cáncer se palpa como una piedra. Perfecto. Es duro. Eso definitivamente usted toca y siente alguna piedra. Sí, porque generalmente la consistencia de la próstata es como que si usted tocara la nariz. Si usted se toca la nariz es blanda. Perfecto. Entonces hay formas de saber. Doctora, ¿el tratamiento para el cáncer de próstata únicamente es cirugía? No, son varios tratamientos, no solo es cirugía. ¿Antes con otro tipo de tratamientos? Todo va a depender porque antes de hacer el diagnóstico, o sea, no solo va a ser de esta forma. Entonces, el diagnóstico se hace con el valor del antígeno prostático, se hace también con la biopsia. La biopsia nos da un patrón.
y nos da una clasificación que la Claro. clasificación se llama de Gleason. Esto lo que nos va a ayudar es a saber si el paciente es operable o no. Entonces, Perfecto. hay dos tratamientos los más importantes, que es la cirugía en pacientes que son candidatos y la radioterapia. Los dos son similares para pacientes que son candidatos a esto. Doctora, ¿las posibilidades de sobrevida en un paciente que se le detecta el cáncer de próstata son altas? Bastante altas. Sí lo prevengo y sí, por supuesto, lo diagnostico con tiempo. La supervivencia del cáncer de próstata es a 20 años. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Generalmente en pacientes arriba de los 80 años, si tiene cáncer, es como bien importante valorar si decirle o no al paciente o que se lleva a cabo un tratamiento. Generalmente el tratamiento quirúrgico ya no lo realizamos con Un el paciente paciente ya arriba de de mayor 80 de años, edad, ya no. por supuesto. ¿Por qué? Porque es más riesgoso Es a más la riesgoso, cirugía que la supervivencia. Claro. Si la supervivencia viene a 20 años, o sea, va a Claro. llegar a los 100 años. Doctora, llego al último minuto de la consulta médica de hoy y es el momento en el que usted le extiende a todos los pacientes y a toda nuestra audiencia su receta médica de hoy. ¿Cuál sería, doctora, por favor? Lo más importante es que en los pacientes que tienen antecedentes de cáncer de próstata arriba de los 40 años es necesario consultar. Si usted no tiene antecedentes de cáncer de próstata, puede consultar arriba de los 45 años. Perfecto. El antígeno prostático y el tacto rectal. ¿Qué otras cosas se puede hacer para prevenir el cáncer? Generalmente, como son factores bien pocos los que se pueden evitar, entonces lo que hay que hacer es consumir verduras o alimentos de hojas verdes, también las semillas. Eso tiene, ya hay estudios que dicen que las semillas, todo lo que lleva flavonoides, esto nos ayudan a prevenir el cáncer porque son antioxidantes. Y lo más importante, consultar a todos los médicos, urólogos que existen en el país, ¿verdad, doctora? Sí. Ustedes están en la capacidad para poder hacer cualquier examen de esto. Claro, estamos a la orden. Qué bueno, muchísimas gracias. Los teléfonos de la doctora están apareciendo en pantalla para que usted, por supuesto, tome en cuenta y pueda hacer cualquier consulta. Por lo tanto, nosotros seguimos con más de su programa Salud Positiva. Y a continuación le decimos que se quede con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una sección muy importante. Pasemos entonces al ¿Sabías qué? En el ¿Sabías qué de hoy? ¿Qué es lo que debes hacer sobre el cáncer de próstata? Revísate desde los 40 años. De acuerdo con investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, el cáncer de próstata es un común entre los hombres mayores de 65 años. Sin embargo, se recomienda que los varones se revisen desde los 40 años, ya que los tumores crecen lentamente y si se detectan a tiempo pueden tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo detectarlo? Con ayuda de un análisis de sangre, los médicos miden el nivel de antígeno prostático específico, PSA. Si es menor a 4, significa que está completamente sano. Hay algunos factores de riesgo desconocidos. Aunque la edad es un factor de riesgo, también se vincula con el tabaquismo, trabajar expuestos al sol y calor, infecciones de transmisión sexual y vasectomía. Si quieres reducir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, lleva una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras. Se ha comprobado que las personas que tienen un régimen alimenticio vegetariano tienen un menor riesgo de padecerlo. Y recuerde, siempre ante la duda, consultar a tu médico. Efectivamente, una historia sin pelos en la lengua. Pepe, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bienvenido, por favor. Muchas gracias. Toma asiento. Qué importante, qué bonita tu historia. La leí, me pareció fascinante. Y la vamos a hacer con el único objetivo que tú me dijiste es que otros aprendan, ¿sí? Sí, ¿Te parece? claro que sí. ¿Comenzamos? ¿Está bien? Gracias. Pepe, 14 años tenías. Hoy es un hombre con una familia muy bien cimentado, por supuesto. Un atleta de alto rendimiento en el país, seleccionado de, por supuesto, el voleibol de playa, un deporte extremadamente agotador, Pepe, en el que has participado en muchísimos panamericanos, vas para un mundial
Y cuento todo esto porque hasta ahí me quedo. Antes de todas estas cosas bonitas de tu vida, han pasado cosas muy difíciles. Y es para que otros aprendan esta historia. Tenía 16, 14 años cuando iniciaste en un mundo oscuro, en un mundo de las drogas, ¿sí? Sí, así es. ¿Fue fuerte? Sí, sí, fue fuerte. Pues mi familia en ese momento estaba pasando una crisis, mi mamá se enfermó. Obviamente ambos padres son pilares de la familia, ¿verdad? Pero mi mamá cayó en un problema, ¿verdad? Un problema psiquiátrico, y entonces pues yo me quedé, digamos, mi papá tenía un serio problema con el alcoholismo, aunque en ese momento trató de mantenerse fuerte, ¿verdad? Por un tiempo, pero su ayuda idónea, ¿verdad? Se vino abajo, entonces mi papá quedó como, digamos, solo con nosotros, con 3 varones, ¿verdad? Que esa edad es complicada, ¿verdad? Entre los 13 a los 19 años pienso que es una edad muy complicada en la adolescencia. Y pues nos tocó ir, que mi hermano me decía una vez, creo que lo comento en el periódico llorando, me dijo, lo que pasa es que a mí, mi mamá me logró llevar hasta ya cuando era un adulto, pero a ustedes dos, a mi hermano menor que murió, no los logró llevar, mi mamá se enfermó antes, me dice, entonces sí es un mundo complicado, como digo, ahí no le he hecho la culpa ni a la música rock, no le he hecho la culpa ni a los amigos, la culpa es mía, o sea, siempre voy a decir, uno es su mejor amigo o su peor enemigo, ¿verdad? Entonces, me dejé llevar porque tal vez quería encajar en el grupo, sí, entonces consumí drogas y todo, entonces la probé, perdón, y ahí ya empecé, ya me fue gustando y todo, entonces pues sí, a los 14 años y solo, mi mamá hospitalizada, por ratos en la casa y todo, entonces era vulnerable. Era digamos. Bien vulnerable, por supuesto. Ahora, si yo te digo 3 cosas importantes que te hicieron consumir drogas, en orden, ¿cuáles fueran? Tú dices que fue tu responsabilidad y que nadie te obligó. Claro. Sin embargo, incluso mencionas en tu historia que un amigo fue la primera que te insinuó, que te llevó a esto. ¿Cuáles son las 3 cosas? Él me ofreció, sí, claro. Obviamente que le ofrezcan a uno, claro. Él me dijo, yo le dije, ¿qué es? Entonces, y él me dijo, es coca. Entonces, y que solo la tenés me acuerdo que sacó una bolsa y tenía una llave, y entonces yo me quedé, vaya, la voy a probar. Sí, él me ofreció, pero al final yo tenía la responsabilidad de decir sí o no, pero sí, el hecho de que haya tenido un amigo que me haya me ofrecido, influyó el querer encajar en el grupo, ¿sí? el querer ser parte del grupo. Estás hablando del grupo de música, ¿verdad? No, el grupo de amigos, digamos. Okay, digamos así. Por sentirte adaptado, por sentirte querido, por sentirte parte de ese grupo. Parte de ese grupo, erróneamente uno quiere sentirse como bien rudo, bien malo, ¿verdad? Okay. Entonces, a esa edad uno quiere sentirse fuerte, ya un hombre. Correcto. Entonces, pero, tal vez y la falta de orientación puede ser otra. Aunque mi mamá sí fue una mujer que nos crió en los pasos de Dios, nos lo inculcó y es algo que es una herencia que se la agradezco, que uno no puede ser que no le deje un gran apellido a su hijo, una gran herencia, pero pienso que si le deja a sus hijos cimentados los principios cristianos, vale más que todo eso. Entonces, mi mamá no nos dejó eso, pero sí, éramos vulnerables, que éramos adolescentes queriendo descubrir el mundo, ¿verdad? Pepe, en ese tiempo, según entiendo, también dormías en la calle. Hubo un tiempito, no totalmente todo ese tiempo. Pero por supuesto, eso te trajo mucho dolor a ti. Claro. ¿Fue doloroso eso? Sí, dormíamos, más de alguna vez fue literalmente, digamos que en la calle, en un parque, en la Colonia Libertad, pero un amigo nos daba donde dormir en el cuarto de servicio de un edificio. Entonces ahí fue, me acuerdo, hay a veces que me acuerdo y yo digo, pucha, qué duro, ¿verdad? O sea, irse ahí en la noche en un cuartito bien pequeño. ¿Era más duro eso o no te ocasionaba alguna dolor ver sufrir a tus papás? Sí, claro que sí, mi mamá y papá llegaba
y llegaba a buscarme al parque a ver cuando, a veces yo lo miraba, que llegaba ahí de lejos, solo me quedaba viendo, o sea, él buscando a su hijo, ¿dónde estaba? Sí, ajá. Y te dejaba y comida, me dejaba así, me dejaba dinero. Me acuerdo que en aquel tiempo 5 colones eran bastantes, ¿verdad? Entonces 5 colones, me daba 5 colones, me acuerdo una vez que me dejó 50 colones, que éramos bastantes también. Sí, entonces, dijiste algo muy importante, tengo que hacer un corte, tu historia me parece fabulosa, pero al regresar quisiera que siguieras comentándonos esto tan importante. Dijiste, la droga te roba o rompe dentro de vos principios, valores que has formado por año. La adicción es cuestión de meses, un año te quita todo. Volvemos a un corte comercial, por favor, y enseguida estamos con ustedes. Gracias por continuar en su programa Salud Positiva. Estamos hablando, por supuesto, de esta sección tan importante, equilibrando su salud. Es importante que usted le equilibre. Temas importantes, testimonios de personas que han salido adelante. Hoy nos ocupa un tema muy bueno porque estamos hablando de la adicción a las drogas. Cómo romperla, cómo salir adelante y cómo usted como papá y cómo usted, por supuesto, como hijo, tiene que estar pendiente de estas cosas. Nuestro invitado, Pepe, qué interesante. ¿Es cierto esto que la droga te roba todo lo que tú sos? Sí, la adicción, digamos, de la droga, porque conozco gente que ha consumido drogas y no es adicta, ¿verdad? Correcto. Pero, o sea, que no es algo recomendable probarla, ¿verdad? Entonces, pero la adicción a la droga es lo que mata. Como hay una porción de la Biblia, y tal vez me recuerdo eso, que no es el dinero el principio de todos los males, sino es el amor al dinero, dice la Biblia, que el amor al dinero es el principio de todos los males, ¿verdad? Entonces, y sí, o sea, la adicción a la droga le roba a uno yo siempre he sido una persona honrada, mi mamá me crió así, soy una persona honrada. Claro, pero ese momento todo. Le robé a mi mamá joyas, dinero. Mi hermano a veces se iba a ir de viaje y yo le sacaba, me acuerdo en aquel momento le saqué $50, que era un montón. ¿Y cómo la dejaste? Tengo entendido que una vez te arrodillaste. La primera vez que te arrodillaste fue en 1998 y le dijiste a Dios, ya no aguanto más, ya no quiero más. Sí, ya iban a nacer mi hijo mayor. Recuerdo que me estaba doliendo bastante el pecho, ya no podía inhalar, ya no podía, me estaba costando. Yo pienso, creo, nunca tuve una sobredosis, pero creo que iba a tener una sobredosis. Había estado desde bien temprano, de la mañana consumiendo droga, y eran como las 2 de la mañana y seguíamos, ya no podía hacer eso. Entonces, sí, tuve y le dije que me ayudara, que no quería igual mi hijo. ¿Que lo querías ver, sí? Sí, no, él iba a nacer, ¿Y tú querías verlo? Pero también un dato importante, o sea, creíamos que mi hijo no iba a nacer bien, ambos teníamos un problema con las drogas, entonces, por misericordia de Dios, Cristian es un niño sano, o sea, qué bueno. Entonces, pues eso es otro milagro dentro de eso, y me arrodillé y le dije a Dios que quería dejar eso. Tal vez no fue el momento ese, no fue el momento. Claro, fue un poquito más adelante, Un poco más adelante, sí. Que lograste dejarlo todo. Que logré dejarlo todo. Pero hoy estás totalmente bien, sos un seleccionado de voleibol. Sí, ya cumplí playa, el 26 de enero de este año, cumplí 18 años, bendito Dios, de no consumir drogas. ¿Esa es misericordia de Dios en tu vida? Claro, sí, no puedo explicar. No puedo explicar otra cosa. Hay un amigo que andaba en el mismo tiempo con nosotros y que lo he visto, la última vez lastimosamente, lo vi que había recaído, lo había dejado por años y había recaído y lo vi en la calle. Lo vi un día en la calle como a las 11, yo iba manejando, lo voy viendo y me corté porque dije, anda mal. Ajá, aunque andaba bien vestido y todo, pero anda. Una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que los padres tienen que estar pendientes de sus hijos? ¿Qué crees tú? En cuanto al consumo de la droga. Yo pienso que darles mucha libertad, o sea, decir, que se vaya, no, que anda con
con fulano, no andan buenas juntas, no se preocupe. No, hay que andar encima de ellos, hay que saber dónde están. Perfecto. Hay que saber dónde están. Hay que chequearles lo que miran en las redes, en internet. O sea, uno no sabe, hay tantos casos, he encontrado casos de gente conocida a veces amigos que he hecho con el deporte que me dicen, mira, fíjate que mi hijo está en este problema, ¿qué puedo hacer? O sea, pero hay que evitar que lleguen a eso. O sea, no, hay que andar con los amigos, va a venir tarde, o sea, pero hasta qué edad en realidad ellos ya pueden empezar a llegar tarde a la casa. Ya cuando ellos se manejen solos, pienso que no hay que ser alcahuetos. Sí, o sea, no hay que hacer, o sea. ¿Y el voleibol es tu deporte ahora, es tu droga? Decís que dijiste que Dios te había hecho el voleibol para que tú dejaras la droga. Sí, yo pienso que me dio en el clavo. Ahora, una pregunta bien importante. Los muchachos, los jóvenes de tu edad, ¿a qué cosas tienen que estar ellos pendientes? ¿Qué cosas tienen ellos que estar muy atentos para no caer en las drogas? Pienso que uno debe evitar enviciarse, o sea, yo siempre les digo a los atletas jóvenes que veo a veces fumando y todo, les digo, miren, no digo que uno no se puede tomar un par de cervezas o algo para disfrutar o algo, no digo, es cuestión de cada quien. Correcto. ¿Sí? Pero si uno va viendo que ya lo hace, no solo digamos un día a la semana, sino 2, 3, ya no es algo que está normal para ser un atleta, ¿verdad? Entonces, va una vez a los 15 días, un día, pero ya digamos, ya con mucha frecuencia, hay que evitar la frecuencia del consumo de y a los bebidas. jóvenes normales, por ejemplo, que tienen compañeros, que tienen amigos que los necesitan, ¿tiene que tener un joven mucho cuidado con las juntas? Sí, lo mejor que puedes decir, la palabra más fuerte es no. O sea, es decir, no consumo. ¿Por qué voy a querer? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que encajar? ¿Por qué tengo que consumir drogas para encajar? Había un amigo de nosotros, tremenda persona, siempre lo recuerdo mucho, lo veo muy seguido, nos encontramos, y que él decía, decía él, pienso que era un error, pero dijo, quiero probar solo para ver qué se siente. Yo no tengo, nunca fue adicto, pero ni les recomiendo que prueben, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Entonces, o sea, para un joven importante, no probar. Decir que no. ¿Por qué voy a querer? ¿Por qué tengo que ser igual que ellos para encajar? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que? O sea, yo soy diferente. No todo el mundo, por ejemplo, en mi caso, no todo el mundo tiene tatuajes. Me encantan los tatuajes y todo. Y sí, la gente no me mira, pero es problema de ellos. O sea, no tengo que ser igual que todos para encajar, ¿verdad? Pepe, llegué al final del programa. Es una historia muy importante, pero es el momento en el que tú le mandas un mensaje claro a los papás y a los hijos. Brevemente, ¿cuál sería? Primero, que traten de inculcarle a sus hijos los valores y los principios cristianos, ¿verdad? Por supuesto. Que es el todo del hombre, ¿verdad? Por supuesto. Y pues estar pendiente estar pendiente de lo que hacen, con quién ellos salen, o sea, no hay que dejarlos en su libertad. Ellos son hijos de dominio, pues hay que estar. Cuando ellos se vayan de la casa, bueno, ellos van a poder hacer sus cosas solos. Eso es lo más importante. Me alegra muchísimo haberte tenido en el programa. Me alegra mucho tener esta historia importante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y esta historia, por supuesto, va a ayudar a todos ustedes. Y eso es lo más importante. Por favor, quédese con nosotros. Venimos con más de la despedida de su programa Salud Positiva. Es así como llegamos al final del primer programa de nuestra tercera temporada. Esperamos lo haya disfrutado porque nosotros hemos hecho lo que mejor sabemos hacer, una nueva forma de comunicar salud. Pero recuerde siempre que la parte más importante siempre la pone usted. Por su salud, cuídese. Por hoy es el final. Pero siempre quiero recordarle la frase importante del programa. Si usted está esperando alguna respuesta y aún no llega y hay alguna situación difícil en su vida, recuerde por favor, la voluntad de Dios nunca lo va a llevar donde la bondad de Dios no lo proteja. Que Dios me lo bendiga y lo espero la próxima semana.